Hola, amigos del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, amigos de toda América Latina, amigos de habla hispana, gracias por estar conectados a Trasciende 2024. Es una verdadera alegría para nosotros el poder estar juntos a través de esta transmisión. Hoy hablaremos acerca de caminando en integridad, un tema que tiene que ver con todos nosotros. En América Latina, en nuestros países, cuando vamos, por ejemplo, a lo que nos dice Transparencia Internacional, al índice de percepción de corrupción, encontramos que estamos básicamente reprobados, que la corrupción en nuestros países es algo absolutamente lamentable. Algunos países están mejor evaluados que otros, pero nuestra calificación es muy baja. Hoy queremos hablar acerca de cómo es posible vivir en integridad, cómo es posible aplicar principios en nuestra vida diaria de una forma absolutamente pragmática, y vamos a escuchar voces de miembros del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos en diferentes países de América Latina que son voces calificadas, y lo son porque no solamente viven en integridad, sino porque ayudan a otros a que lo hagan. Para iniciar, quisiéramos escuchar al presidente a nivel mundial del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, a Chris Simpson, que nos envía este saludo. Bienvenidos a Trasciende 2024. Trascender significa ir más allá de los límites ordinarios o superarlos. ¿No es esto lo que el Señor nos ha llamado a hacer cada uno de nosotros? No fuimos creados para encajar bien en este mundo roto, sino para destacar como reflejos de Cristo Jesús. Oro para que esta conferencia te nutra en lo más profundo. Este año he seleccionado el tema de sal y luz como nuestro catalizador bíblico para CBMC. Sal y luz trata sobre traducir la verdad de las Escrituras en un testimonio vivo y respirable en todas nuestras relaciones privadas y profesionales. En Mateo 5, 13 a 16, Jesús habla directamente a sus discípulos. Al hacerlo, no está simplemente comentando sobre lo que deben hacer, sino sobre lo que son. Es una declaración de identidad. Somos restricciones contra la corrupción y la decadencia, sal, y campeones de la justicia, luz. No es algo que decidimos hacer cuando es conveniente. Es el ADN divino con el que hemos sido bendecidos. Cuando nos mantenemos en obediencia, actuamos en nuestro carácter como hijos de Dios. Cuando nos retraemos de hacerlo, porque es difícil o incómodo, actuamos fuera de carácter. Así que hoy, permíteme animarte a abrazar estas sesiones como fortificaciones en tu carácter. A medida que crezcas en confianza, te resultará más fácil caminar en obediencia. Y ten esto en cuenta. Cada lugar donde caminas en obediencia, caminas en el poder del Espíritu Santo. Una fuerza innegable que la oscuridad no puede resistir. No guardes la sal en el salero, ni cubres la lámpara, pues Dios nos ha llamado a trascender y superar. Dios los bendiga a todos. Agradecemos mucho hoy tener un presidente a nivel mundial que habla nuestro idioma. Chris vivió en Colombia, él está casado con una nicaragüense y no solamente habla español, sino que además conoce nuestra cultura y apreciamos muchísimo sus palabras. Pues bueno, tenemos para empezar en este segmento a Joseph Guzmán desde Puerto Rico y tenemos a Justina Sánchez desde Venezuela. Les damos un saludo enorme y vamos entrando en materia. Justin, has formado parte desde hace ya muchos años del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos en Venezuela. Cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu trayectoria y de cómo la integridad puede ser una realidad en la vida de aquellos que están escuchando en este momento esta transmisión. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, para mí es un honor estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Soy de Venezuela, formo parte del CBMC desde hace más de 15 años
Y bueno, a través de este contacto y todo lo que he recibido y los recursos en los cuales me ha permitido el CBMC formarme, me ha llevado a tener cierta experiencia y ciertas herramientas que me permiten precisamente estar un poco firme en todo lo que es el tema de integridad. Y bueno, así como estaba comentando ahorita, Edgar, cómo nos lleva esta situación actual a poder mantenernos firmes ante las situaciones que se nos presentan en el día a día, ¿verdad? Y en países como lo que está pasando en un país como el nuestro, como en el caso Venezuela, quería enfocarlo desde ahí, vemos como hay situaciones difíciles que desde el punto de vista económico, social, nos pueden desviar un poco, ¿verdad? A mantenernos firmes a la hora de llevar adelante cada una de nuestros negocios, de nuestras relaciones. Y estaba recordándome en este momento de un caso de una persona aquí conocida a nivel de mi círculo de amistades, ¿verdad? Y esta persona, producto precisamente de esta situación país, tuvo grandes problemas, presentó grandes problemas en la economía de su empresa, ¿verdad? Hubo una disminución en sus ventas y esto trajo como consecuencia a su vez problemas de liquidez para hacer frente a los compromisos que se le iban presentando en su negocio, facturas pendientes por pagar, dificultades en la reposición de inventario, en fin, esto se le sumó problemas matrimoniales, bueno, todo un escenario perfecto para poder estar en una situación de desespero. Esta persona buscó ayuda, pero no realizó los cambios correctos. Fue cometiendo error tras error, profundizando así la crisis en su matrimonio, la crisis en sus negocios. Inclusive llegó a aceptar y a pagar algunos sobornos, ¿verdad? Con tal de conseguir nuevos contratos. Esto me pone en el pensamiento a aquello que podemos llegar a hacer en situaciones de desespero, sencillamente por no tomar la decisión correcta de aceptar las ayudas que las personas que nos puedan dar, ¿verdad? No aceptar cada uno de nuestros errores. Así vemos cómo cada una de las situaciones difíciles nos pueden llevar precisamente a tomar estas malas decisiones y así poner en riesgo nuestra honestidad, dejando de comportarnos de una manera íntegra y bueno, finalmente engañarnos a nosotros mismos. Ahí es donde nos tenemos que posiblemente poner a pensar si es orgullo, si es sencillamente tener ese temor a reconocer que nos equivocamos o no tener alguna herramienta, algún recurso que nos permita a nosotros dejar de caer en ese mismo círculo de girar error en un círculo de girar error tras error, de caer cada vez más y profundizar cada una de nuestras situaciones de crisis, ¿verdad? Y entonces nosotros pensamos, bueno, pero ¿cómo podemos hacer para salir de esta situación? Y no hay otra manera en que podamos salir de esta situación sino entregando nuestra voluntad a Dios. En la Biblia, en Mateo 6, Jesús les enseña a sus discípulos cómo orar. Y la oración es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es entregar nuestra voluntad a Dios. Es reconocer que solo no podemos. Es entregarle cada una de las cosas que hacemos y que esto es lo que va a ser posible que ganemos nosotros la lucha contra la tentación de aplicar cualquier práctica errada en nuestras vidas. En cualquier momento vamos a tomar decisiones equivocadas. Y seguramente vamos a hacer algún proyecto, vamos a tomar otras decisiones en las que nosotros pensamos que vamos en el camino correcto, pero que los resultados
no siempre van a ser los que esperamos. Y recuerdo algo que escuché en una oportunidad. La sensación que deja un fracaso, la sensación que deja una caída, dura mucho más que aquella que podamos nosotros sentir con cualquier éxito. Esta sensación de frustración es mucho más larga, es mucho más amplia. ¿Y cómo nos podemos sobreponer a esta situación? En todo caso, siempre reconocer y siempre estar claro que errar es de humano. En la vida no siempre vamos a conseguir que todo salga bien. Todos nos equivocamos, pero tengamos la seguridad de que a pesar de que nuestros tropiezos puedan presentarse, cada uno de estos tropiezos a su vez vamos a salir airosos de ellos si tenemos un corazón abierto, un corazón humilde y le pedimos ayuda a Dios en cada una de estas situaciones. Y estamos seguros de que Él nos ayudará. No hay otra manera de poder nosotros salir airosos de cualquier caída si nosotros no le ponemos estas situaciones a Dios para que nos fortalezca y nos ayude. En la Biblia, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 24, versículo 16, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Esto nos recuerda que ante cualquier situación, Dios nos va a levantar. Tal vez pensemos que decirlo es fácil. Y nos volvemos a preguntar, ¿pero cómo lo hacemos? No hay otro método sino mantener una relación cercana con Dios. Ponerlo de primero, presentarle nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras relaciones y caminar con integridad. Esto es lo que nos va a ayudar a salir adelante y ante cualquier situación poder levantarnos, recordando lo que dice Proverbios 24, 16 que acabamos de escuchar, ¿verdad? Que aunque caigamos 7 veces, el justo vuelve a levantarse. Dios sabe en qué situación estamos. También sabe a dónde quiere que estemos y cómo quiere Él y cómo va a ser Él para llevarnos ahí. Él todo lo sabe. Pero quiero cerrar con esta frase que dice, y que siempre yo les estoy comentando a cada una de las personas que nos rodean, y que no es lo mismo pasar solos por la tormenta que hacerlo con Dios. Es mi recomendación para que en estas situaciones en las que vivimos en cada uno de nuestros países, en las que estamos viviendo en el mundo, nosotros podamos estar firmes y saber que nos vamos a levantar. Reconocer que Él es el único que puede y que solo no vamos a poder. Eso es la recomendación más grande que puedo hacerles en este momento en que tengo la oportunidad de conversar con ustedes sobre la integridad y que le pongamos cada una de nuestras cosas a Él para que nos mantenga firmes en cualquier situación. Qué importante lo que comentas, Yusi. 7 veces cae el justo, dice la Escritura, y esto es algo que nos deja ver que cualquier persona estamos propensos a caer. No hay hombre que viva y no peque, dice la Biblia. La diferencia está en si somos o no capaces de reconocer cuando hemos fallado. Me supongo que ocurrirá en todos los países, no creo que solo sea cosa de México, pero aquí hemos visto, por ejemplo, personas captadas en video delinquiendo, recibiendo sobornos, por ejemplo, captadas en video, aparecen en las noticias, es un escándalo y han sido capaces luego de salir y decir que no es cierto, que fueron los videos adulterados, que fueron los videos hechos con dolo, bueno, ante lo evidente no reconocen su falla. No sé cómo sea, por ejemplo, en Puerto Rico, pero me supongo que no es muy diferente, Joseph. ¿Cómo lo ves en tu contexto? Precisamente en estos tiempos que estamos viviendo han habido muchos sobornos que han salido a la luz en nuestro país, ¿verdad? Pero lo que uno puede ver en todas esas cosas es
la disposición que hay en esas personas para rectificar y hacer las cosas diferentes, pues no la hay. Simplemente cometieron el error y con ese error no quieren rectificar y van a la cárcel. Es lo que hemos encontrado acá. Sí, hay consecuencias muy lamentables, pero por el contrario, cuando alguno llega a ser esa excepción y llega a decir, sí me equivoqué y asume, la verdad que sienta un precedente muy importante. Hace muy pocos días, aquí en nuestro país, en México, ocurrió una situación muy lamentable, una situación de violencia. Y una persona sintiéndose muy poderosa es aprendida y dice, no me va a pasar nada, porque tiene mucho poder, porque hay mucho dinero, pero finalmente sí es aprendida y sí llega a la cárcel. El caso está todavía muy nuevo, muy reciente, ya veremos qué ocurre. Pero sale a la luz una carta de una persona, una familiar muy cercana, la mamá de este personaje. Y en esta carta, de entrada, cuando yo supe que la había, dije, casi ya me imagino que va a decir, mi chiquito, pobrecito, ¿qué le están haciendo? No es cierto, es una víctima, pero no, todo lo contrario. Sale y dice, me equivoqué como mamá. No le enseñé a mi hijo principios y valores que evidentemente no tiene. Perdón a las víctimas. La verdad me sorprendió mucho. Espero que la carta sea real. Y si así es, esto es un mensaje muy bueno, muy importante. Hay muchas personas hoy en las empresas, en el gobierno de nuestros países, en diferentes instancias, aún en organizaciones sin fines de lucro, que se equivocan, nadie es perfecto, pero que viven negando sus errores. Y para caminar en integridad, tenemos que ser valientes y decir, Señor, perdóname, y decirle a aquellos a los que hemos fallado, perdóname. Yusdi, mencionabas algo muy interesante. Esta persona comienza a tomar decisiones equivocadas, pero no buscó ayuda. Qué importante. ¿Cómo has visto tú, Yusdi, que realmente funciona el que alguien busque ayuda, aunque eso implique, pues obviamente, ser vulnerable y decir, pues, caray, me equivoqué, estoy cometiendo estos errores? Realmente, ¿qué tan necesario es que busquemos ayuda y dónde podemos encontrarla? Buscando y pensando en esa ayuda que nos comentabas tú, la ayuda de Dios, pero también la ayuda de personas que Dios va a utilizar como un instrumento, pues, para que volvamos nosotros al camino de la integridad. Sí, fíjate que esta persona sí buscó ayuda, Edgar, pero no quiso considerar todas las recomendaciones que le dieron. Fue peor todavía, ¿verdad? Porque a veces es la soberbia, el orgullo. Siempre tenemos que estar revisándonos. Seguramente se le hizo difícil, estaba desesperado. Bueno, más allá de cualquier otra situación que posiblemente tenía. Pero es el buscar la ayuda correcta y tú lo acabas de decir muy bien, de aquellas personas que sean conocedoras, ¿verdad?, de la materia, según la situación que estemos viviendo, personas que tengan experiencia, personas que estén capacitadas, ¿verdad?, para poder ayudarnos de acuerdo a la situación que vivamos. Pero también es importante reconocer que necesitamos la ayuda y poner en práctica aquello que nos están a nosotros aconsejando, porque de nada sirve seguir adelante y no poner en práctica las recomendaciones, y bueno, eso nos va a seguir llevando a nuevas caídas y a nuevos fracasos, y no poder tener decisiones sabias a la hora de tomar las medidas correctas para salir de cualquier situación. Entonces, tener humildad, y como también tú estabas diciendo ahorita, es ser valiente, porque reconocer que nos equivocamos, reconocer que tenemos errores, no es una tarea tampoco tan fácil. Eso va a depender de qué tanto nosotros podamos con humildad aceptar esa equivocación. Exacto. Sí, es absolutamente desafiante. Ahora, por otro lado, Joseph, cuando una persona llega a caer en un bache moral, en una falla a la integridad,
parecería de pronto como si apareciera un hoyo en el camino que nadie pudo haber visto ni previsto, pero la realidad puede ser diferente. Muchas veces, por ejemplo, cuando alguien llega a cometer un suicidio, aquí cambio de tema, pero lo menciono porque llegan a haber muchas señales de advertencia que fueron pasadas por alto. ¿Cuáles serían, consideras tú, Joseph, las señales de advertencia que puede haber ante una posible falla a la integridad, y cómo lo ves tú en tu contexto, en el campo en el que tú te desarrollas profesionalmente y en otros? Primero que nada, reciban un fuerte abrazo a toda la familia del CBMC desde acá, desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Ya hace un año estamos celebrando de que CBMC llegó a este lugar, y así que tenemos mucho trabajo que hacer. Y con la ayuda de Dios vamos a lograr nuestra misión y nuestro llamado para la gloria de Él. Bueno, cuando hablamos de señales de advertencia, yo no sé si usted se acuerda cuando usted solicitó o empezó o quiso completar todo su papeleo para poder lograr tener una licencia de conducir. En nuestro país, lo primero que se hace es que nos dan un libro, y en ese libro tienes que estudiar todas las señales, todas las advertencias de ley y todas las regulaciones para luego tomar un examen y poder simplemente tener esa licencia de aprendizaje. Esa licencia de aprendizaje nos autoriza por la ley a tener a alguien a nuestro lado para que sea el coach y nos ayude en ese periodo de tiempo para poder corregir lo que hace falta para poder tener la licencia de aprendizaje, la licencia de poder conducir un coche. Ahora, ¿qué sucede después que tenemos esa licencia permanente? ¿Qué sucede si violamos alguna ley de tránsito o si manejamos de una manera irresponsable? Tiene consecuencias. Hay una situación que hay consecuencias por ley que van a surgir. Proverbios 22:3 nos dice que el que es astuto, o sea, prudente, avispado, ve peligro y se esconde. Pero el ingenuo, aquel que es inexperto, sigue adelante y es afectado. Maxwell nos ayuda a entender un poco más sobre algunas señales que indican, que nos indican esa falta de integridad en aquellos que estamos en alguna posición o aquel que no tiene ninguna. Y la primera que él dice es falta de coherencia. Y cuando habla de coherencia es esa actitud lógica y consecuente con los principios que uno profesa y dice. Cuando la acción de una persona no coincide con sus palabras, se erosiona la confianza y la integridad. O sea, cualquier persona que dice tener integridad, pero su acción es un indicador completamente diferente en su actuación, tiene falta de integridad. Mentir o engañar es otro punto, ¿verdad? La falta de honestidad, de transparencia va a socavar la integridad. Escucha bien, tus acciones son las que determinan quién realmente tú eres. En Proverbios lo dice de una manera muy interesante. Proverbios 21:6 dice que la riqueza fruto es de una lengua mentirosa, es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. Como tercer señal nos dice nuestro comportamiento oportunista. Aquellos que buscan ventajas personales a expensas de otro a menudo carecen de integridad. Lo que eres determina lo que ves y lo que ves determina lo que haces.
Como punto número 4 nos dice la falta de responsabilidad. Evitar asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras decisiones muestra falta de integridad. Mire qué interesante dice Lucas 6:31. Traten a los demás como les gustaría que ellos los traten a ustedes. Y por último, nos dice la inconsistencia en valores. Cuando nuestros valores cambian según la situación, se cuestiona nuestra integridad. Si las acciones e intenciones del líder están en constante oposición, entonces hay que mirar a su carácter para encontrar el porqué de esa inconsistencia en sus valores. Yo no sé si usted se acuerda de la historia de Job, ¿verdad? Que a pesar de lo que él estaba viviendo, se mantuvo íntegro delante de Dios. Y Job 2, en el verso 9 y 10, ahí hay un reclamo que su esposa le dice y le hace esta pregunta: ¿aún conservas tu integridad? Exacto, exacto. Maldice a Dios y muérete. Pero miren la contestación que él le da a su esposa. ¿Cómo habla cualquier mujer necia? Has hablado. ¿Aceptamos el bien de Dios y no aceptamos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Ahora le pregunto a ustedes, ¿ustedes podrían identificar alguna otra señal de advertencia que nos lleve a la falta de integridad? Excelente pregunta. ¿Alguna otra señal de advertencia? Vamos a recapitular primeramente las que has mencionado, Joseph. Me parecen excelentes. Fueron 5, si no estoy mal. 5. Sí. Vamos, ¿cuál fue la primera? La primera fue, vamos enseguida, falta de coherencia. Falta de coherencia. Se entiende como que, por ejemplo, se dice una cosa, se hace otra. ¿Sí? No hay unanimidad entre lo que se dice y lo que se hace. Como dicen, las palabras hablan, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Correcto. Esa es la primera. ¿La segunda? Mentir o engañar. Correcto. Inclusive yo pienso que muchas personas, cuando están mintiendo y están engañando, se pueden justificar fácilmente porque dicen, no, es que si le digo la verdad lo voy a lastimar, o si digo la verdad voy a generar un peor problema, y entonces, pero al final mentir es mentir y va a traer sus consecuencias. Correcto. No hay coherencia, hay mentira. Número 3. Comportamiento oportunista. Persona que puede sentirse muy inteligente, estoy aprovechando, pero no, estás abusando de la condición, estás abusando de tu poder, estás abusando de tu posición, estás abusando de otros. Correcto. La número 4. Falta de responsabilidad. Ok, la falta de responder por sus propios actos. El otro día justamente estaba reflexionando en la palabra responsabilidad y es como la unión de respuesta con habilidad, ¿no? La habilidad de responder, de dar la cara por las cosas que hemos hecho. Correcto. Y la número 5. Inconsistencia en nuestros valores. Ok, correcto. Esa me parece también muy relevante porque podemos considerar que tenemos ciertos valores, pero al final lo que hacemos revela nuestros verdaderos valores. No todos nuestros valores se traducen en conducta y hay fallas que a veces nos autoengañamos y no nos damos cuenta. Correcto. Pues vamos a preguntarle a la audiencia qué consideran, qué otra agregarían, y mientras lo hacen y lo ponen ahí en el chat, quiero preguntarte a ti, Yusdi, ¿tú cuál otra agregarías? ¿Qué otra considerarías que pudiera ser una señal de advertencia de que hay una falla en la integridad?
Sabes que considerando un poco lo que estaba comentando ahorita, Joseph, creo que son las macros, porque cuando empezamos a ver, bueno, cuál otra, están como ensartadas en esas mismas, porque hace unos minutos yo hablaba precisamente de lo que era el orgullo, lo que era el no reconocer los errores. Y esto estaba implícito precisamente en engañar, en no tener valores, Exacto. en no tener una consistencia de lo que hacemos con lo que estamos realizando. Entonces, desde ahí se pueden derivar todas las demás. Y la pregunta está bastante interesante porque nos hace reflexionar y pensar cuántas más, ¿verdad? Variables nosotros podemos tener y recalco muchísimo lo que tiene que ver con el orgullo y porque esto no nos lleva a nosotros a avanzar en muchísimas cosas, el no reconocer, el no saber cuál es nuestro propósito, aun cuando nos podamos estar equivocando, seguir nosotros siendo duros en reconocer, valga otra vez la palabra, la redundancia, de que estamos haciendo las cosas de manera incorrecta. No aceptar que nos podemos estar yendo por un camino incorrecto. Sí. Edgar, permíteme hacer esta corta historia. Adelante, Joseph. Recién llegado de Estados Unidos, después de haber vivido un tiempo, nosotros vivimos una situación muy difícil económicamente. Y me acuerdo de haber estado en una farmacia comprando unos medicamentos y ahí había un gran anuncio sobre la lotería y estaban ofreciendo mucho dinero. Y yo me encontraba frente a ese lugar y yo decía, ¿qué hago? ¿Compro un boleto? ¿No compro un boleto? ¿Cuántas cosas podría hacer si yo me gano este gran premio? Y mientras estaba en ese lugar y pensando en cuáles eran mis creencias, ¿verdad? Se acerca un amigo y me toca por detrás y el lugar donde yo me encontraba era un lugar muy remoto. Jamás pensé de que él estaba ahí. Okay. La cosa fue que yo le digo a él y le explico lo que estaba pensando. Y ustedes saben lo que él me contestó. La mejor forma de tú demostrar integridad es cuando nadie te está mirando. Exacto. Uh-huh. Sí. Así es una realidad. La integridad, dice una frase, es hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Ahí es donde muchas veces descubrimos nosotros mismos que no somos lo que decimos que somos. Y es una tremenda realidad. Me viene a la mente ahorita por lo que se comentaba, la falta de transparencia, como una señal de advertencia. Por ejemplo, cuando alguien dice, mira, te digo esto, pero esto es aquí entre nosotros. Es cierto que muchas veces va a haber confianza, por ejemplo, en la consejería hay confianza, pero hay situaciones que más bien deben de ser como una señal de advertencia, donde uno dice, a ver, esta información que debería de ser más transparente, ¿por qué nada más queda entre nosotros? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se está tratando de ocultar? Me parece que ahí deben de estar sonando todas las alarmas y decir, ¿sabes qué? Vamos a manejar esto de una manera distinta o diferente. Pienso, por ejemplo, cuando muchas veces pasa en las oficinas, en el trabajo, donde alguien se está negando a darle la respuesta que requiere un cliente, un ciudadano, quien sea, y se le dice, por ejemplo, a la secretaria o se le dice a la gente del equipo, diles que no estoy, diles que estoy en una junta. ¿Por qué mentir? Bueno, ahí hay una señal de advertencia. Si esta persona tan fácil dice que mintamos, ¿qué está pasando, no? Conozco, por ejemplo, el caso de una secretaria donde su jefe le dice, dile a la persona que no estoy, pero evidentemente estaba. Y entonces esta secretaria, una persona de fe, le dice al jefe, le dice, bueno, usted entiendo que no le va a tomar la llamada ahorita. ¿Cuándo sí se la puede tomar? Y entonces él le dice, yo se la podría tomar hasta mañana por la mañana. Y le dice, bueno, en ese caso le parece bien que eso le diga. Tan sencillo, dice, mi jefe no la puede atender ahorita, pero le puede recibir la llamada mañana por la mañana. Y él dijo, ok, está bien. Y entonces
ella sentó ahí un precedente. Para lograr el objetivo que usted se propone, no tiene que mentir, no es necesario mentir. Hay una falla en el carácter, hay una persona que recurre directamente a la mentira como si fuera la mejor opción o la única opción, cuando nunca es la opción. Es una tremenda realidad. Concluyendo esta primera parte de este Trasciende, ¿con qué cerraríamos? Pensando en lo que nos decías, Yusdi, acerca de esa falla en la integridad al no reconocer nuestros hierros, nuestros errores, las fallas que hemos tenido, ¿con qué palabra terminarías hablándole a la audiencia, animándolos, invitándolos a que se mantengan en el camino de la integridad? Sí, me quedo con esta recomendación de buscar a Dios, de saber que sin Él nada podemos hacer, que a pesar de cada una de las situaciones, por muy simple que sea, nosotros si lo buscamos a Él de corazón, y no se los digo como un cliché, como una palabra más, sino como una recomendación de verdad desde el corazón, porque he pasado por esto, he tenido también, como seguramente todos han tenido, situaciones en la vida en las que sentimos que caemos, pero Él nos va a levantar. Entonces, como hemos estado aquí conversando, lo importante no es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Claro. Y creerle que Él va a estar ahí, y creer en este proverbio 24:16, que estemos seguros que a pesar de cada una de las circunstancias en que estemos viviendo, mantengámonos íntegros, mantengamos firmes nuestros valores, nuestros principios, hagamos las cosas de manera correcta, hagámoslo para Dios, y Él nos va a ayudar y nos va a levantar. Eso es lo más importante. Así es. Muchísimas gracias, Yusdi, por tu participación en este Trasciende, y queremos animar a todos aquellos amigos que nos están viendo y escuchando desde Venezuela. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Nos encuentran como CBMC Latino en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Pónganse en contacto con nosotros para que los remitamos al equipo allá en Venezuela. Y Joseph, ¿con qué nos deberíamos de quedar tras este tema tan relevante que has tocado? Las señales de advertencia ante los hierros, ante las fallas de integridad. Yo quisiera cerrar con algo que dijo el presidente de Johnson & Johnson cuando tuvieron una crisis muy fuerte. Y él dijo lo siguiente: es más fácil hacer lo correcto cuando sabes con anticipación cuáles son tus principios. Correcto. Sí, tener esa firmeza en lo que decimos creer es muy importante. Joseph, muchas gracias por tu participación, y animamos muchísimo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que están siguiendo esta transmisión o que están viendo el video ya en diferido desde la Isla del Encanto, desde Puerto Rico, para que por favor se pongan en contacto con nosotros para remitirlos con Joseph Guzmán y su equipo, y esto va a ser de mucha bendición para que juntos vayamos caminando en integridad. Y a toda la gente que amablemente nos escucha de México, acá en el país, tenemos equipos que están funcionando en diferentes ciudades. Estamos en la Ciudad de México, en Torreón, en Irapuato, estamos en Monterrey, estamos en Reynosa, recientemente comenzando en Nuevo Laredo. Y si tú estás en alguna otra ciudad diferente de México, ponte en contacto con nosotros para que pronto haya un comité funcionando, operando ahí en tu ciudad. Y si estás en cualquier otro país de nuestro continente,
por favor, haz lo mismo, ponte en contacto con nosotros para que seas parte del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos y te conviertas en alguien que esté alcanzando a los no alcanzados y discipulando a los no discipulados en el mercado empresarial. Somos una organización de personas dedicadas a entrenar a gente de fe para que utilicen, para que vean su campo laboral como su campo misionero. Y bueno, esta es la primera parte de una súper interesante entrega de Trasciende. Muy atentos a lo que viene. Y una vez más, gracias Joseph, gracias Yusdi. Estamos en contacto. Un abrazo muy grande. Hacemos este corte para agradecer a cada uno de ustedes por seguir esta transmisión. El CBMC es una organización sin fines de lucro y necesitamos de tus oraciones y de tu apoyo económico para seguir alcanzando a los no alcanzados y discipulando a los no discipulados en el mercado empresarial de América Latina y del mundo. Te animo a que consideres hacer un donativo. Puedes hacerlo desde cualquier país, entrando en la página del CBMC Internacional y pulsando en la parte superior derecha el botón en color naranja, el cual te llevará a un formulario con algunas cantidades sugeridas. Puedes elegir una de ellas o escribir la que consideres conveniente. Al continuar, solo escribe CBMC Latino en la primera casilla, tal como aparece en pantalla. Llenas tu información, pulsas Donar ahora y listo. Si quieres ayuda, escríbenos al correo cbmclatino@gmail.com. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Filipenses: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Que el Señor recompense tu generoso apoyo. Y un aviso más. Toda la gente de Reynosa, Tamaulipas, vamos a estar la próxima semana allá compartiendo, teniendo un desayuno para empresarios, hombres y mujeres en el mundo empresarial. Y si quieres participar, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo cbmclatino@gmail.com. Nos vemos pronto. Pues bienvenidos a esta que es la segunda parte de Trasciende 2024. Y bueno, continuamos sobre nuestro tema, caminando en integridad. Gracias por todos los comentarios que están poniendo en el chat. Gracias por toda la interacción. Gracias por toda la participación. Para esta segunda parte está con nosotros desde los Estados Unidos, Melody. Hola a todos. Saludos desde acá. Y también desde muy lejos, desde Argentina, está con nosotros Daniel Seriani. Un gusto estar con todos ustedes. Pues un placer para nosotros tenerlos. Y bueno, vamos comenzando contigo, Daniel, en tu propia experiencia, ¿cómo ha sido el caminar o el desafío de caminar en integridad? Bueno, quiero ser muy breve en el comentario y quisiera basarme en una palabra de la Biblia, que es el Salmo 139, versículo 23. Es muy cortito, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoces mis pensamientos que me inquietan. Y esta es una palabra muy sincera para expresar cuando una persona es íntegra. Y creo que la integridad es un valor muy importante en la esencia de las personas. Y quiero resaltar dos pilares que creo que son fundamentales cuando hablamos de integridad. Y el primero es la verdad. Una persona no tiene que autoengañarse, sino conformarse a veces con las cosas que lo rodean, sino que debe tratar de buscar cuáles son aquellas cosas que le permiten trascender. Y una de ellas es la verdad. La verdad, un valor que nos muestra quién es Dios y que en el caso de nuestro mundo ha decidido relegarlo por otros valores o otro concepto que es la conveniencia y lo que es más aceptable. Y el otro valor que me gustaría mencionar para hablar de integridad es la identidad.
es tan importante el que saber quiénes somos y no como lo presenta tal vez la sociedad que nos rodea, que no le interesa porque lo que quiere lograr es que nuestra identidad esté basada en función de nuestros logros. Entonces la alcanzamos, como quiere esta sociedad, una vez que logramos esos valores y podemos demostrar. Y no como de pronto la identidad que Dios nos quiere dar, que desde un comienzo ya sabemos que somos sus hijos y podemos establecer esa relación. Entonces, me gustaría poder explicarla o poder dar un contexto en base a mi experiencia, ¿no? A lo que yo pueda compartir con ustedes. Y yo en un momento de mucha dificultad estaba atravesando la enfermedad de mi señora y también la empresa en la que trabajaba quebró. Entonces me tocó vivir unos momentos muy difíciles y un amigo empresario me invitó a sumarme a su proyecto como encargado de la empresa en un lugar muy remoto, en la frontera entre Argentina y Chile, en un proyecto binacional minero. Ahí tenía que construir 2 plantas. Y bueno, ya casi al final del proyecto me desvinculó. Y bueno, en ese momento muchos me aconsejaron, no, pero bueno, tenés que exigir una indemnización. Pero yo valoré tanto el que me ayudara en un momento tan difícil que desistí de eso, pese a que al poco tiempo de quedar desvinculado de la empresa tuve un accidente vial muy, muy importante. Pero igual, quise ser agradecido, valoré lo que él había hecho por mí. Y esta actitud, otra amiga empresaria, al verla, me convocó a su proyecto para el desarrollo de una nueva empresa con su primo, que es un americano. Aporté todo lo que tenía y en ese grado de confianza y de sinceridad que vieron ellos, desarrollamos el proyecto y hoy en día, gracias a la confianza recibida, soy el presidente de la empresa. Yo creo que Dios premia cuando seguimos y creemos que el modelo es Jesucristo. Qué impactante, Daniel. Y la verdad es de que no solamente lo dices desde una perspectiva intelectual o el reconocer el principio bíblico, lo has vivido, eres un testimonio viviente de cómo la fidelidad de Dios te hizo pasar por un momento tan difícil, y a partir de ahí te sostuvo y hoy te ha honrado de una forma increíble. Gracias por compartir ese gran testimonio. De verdad, yo creo que muchas de las personas que están en este momento escuchándonos se pueden identificar en la parte de la injusticia. Cuando perdemos el empleo, cuando somos sobornados, cuando somos estafados, cuando alguien no cumple lo que dice, es muy, muy doloroso. Sostenerse en ese momento requiere de una gran fe, y no solo para ti, sino también para tu familia. Yo supongo que para tu familia todo eso ha sido algo que hoy día los mantiene firmes, ¿no es así? Y sobre todo, yo creo que el Señor nos marca un camino y las pruebas y las crisis nos pueden llegar a producir un desvío, pero el entender que el camino es el ejemplo del Señor Jesucristo y es a Él a quien seguimos. Sí. Entonces, vamos a ser probados, pero es parte del desafío de ser íntegros, de ser enteros, de no dejarnos que nada nos parta,
porque después si no el Señor nos tiene que volver a reconstruir y a veces eso es doloroso. Claro. De hecho, me viene a la mente con lo que mencionas, la palabra a través del profeta Isaías, en donde dice, que soy como muerto, ahí en Isaías capítulo 6, porque mis ojos han visto la gloria del Altísimo, o que soy como muerto. Y entiendo que la palabra muerto que aparece ahí en la versión en español es el original, o es la traducción del original en hebreo, desecho. De hecho, hay una versión en inglés, creo que es la King James, que dice andón, o sea que estoy deshecho, en lugar de muerto, estoy deshecho. Y otra forma de entenderlo es que estoy desintegrado. Y me viene a la mente porque Isaías, sin lugar a dudas, era la persona más íntegra unos 700 años antes de que viniera Jesucristo, pero cuando él está ante la gloria de Dios, él dice, mi integridad no es nada, estoy desintegrado, ¿no? Estoy deshecho. Y yo creo que la verdadera integridad es eso, que nosotros en nuestra incapacidad de estar completos y de ser de una sola pieza, Dios une las piezas, Dios nos reconstruye, Dios restaura todo lo que hemos fallado o lo que inclusive otros nos han fallado y nos hace mantenernos en pie. La verdad es una palabra increíble y gracias por compartirlo, Daniel, gracias por abrirlo. Yo creo que es absolutamente necesario. Melody, ¿qué opinión te merece este testimonio de Daniel? Me gustó mucho lo que comentabas me recordaste un versículo donde dice Dios honra a los que le honran. Y nosotros tenemos decisiones, todos los días tomamos decisiones y las decisiones que tú tomaste en este caso tuvieron consecuencias a largo plazo que tú no podías ver en ese momento, pero Dios sí veía. Y Él veía tu corazón y Él sabía que tú ibas a tomar la decisión correcta. A veces no escuchamos y a veces no nos inclinamos hacia las decisiones correctas y tenemos otras consecuencias. Pero yo creo que gracias por enfatizar eso. Cuando uno obedece a Dios, cuando uno sigue el corazón de Dios, Él nos honra y las consecuencias de nuestras decisiones van a ser para su gloria siempre. Gracias por compartir eso. Y que quería decir que creo que nuestra audiencia es importante en gran número de los que creemos que se van a conectar y aclararle que integridad no significa que no nos vayamos a equivocar y que tengamos errores. Uh-huh. Dios nos quiere ayudar en nuestros errores y el equivocarnos no significa que no seamos íntegros. Quiero hacer esa salvedad para que no se confunda, ¿no? Exacto. Sí, no hay nadie perfecto, solo Dios. Yo creo que la gran diferencia entre unas personas y otras no es que unos se equivoquen y otros no. No, que hay unos que se equivocan y lo niegan, no lo reconocen, no piden ayuda, no recurren a Dios, tratan de disimularlo. Y hay otras personas que dicen, Dios, perdóname, y le pide una disculpa también a las personas a las que le han fallado. La integridad es algo que no tiene que ver con la perfección, sino tiene que ver con la humildad, la transparencia, el reconocer que hemos caído y Dios nos levanta sin lugar a dudas. Muchas gracias, Daniel. Melody, gracias por estar acá. La idea es que estuviera tu mami con nosotros y bueno, las situaciones de salud se le complicaron, está bien, sin embargo, para hablar está un poquito congestionada y bueno, pues tiene un excelente relevo al bat. Entonces, bueno, pues bienvenida Melody. Y gracias. A ti te ha tocado trabajar por mucho tiempo con el ministerio, con el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, pero en tu caso hay una cosa muy particular. Te ha tocado verlo también a través de los ojos de tus papás que han trabajado en el ministerio por décadas, pero también que han sido consejeros de personas en el mundo de los negocios de los más altos niveles. Y bueno, pues eso les ha permitido tener una sensibilidad a lo que representa, al desafío que representa caminar en integridad en un mundo
desintegrado. ¿Qué nos dirías al respecto, Melody? Así es, gracias. Y fíjate que una de las cosas que mencionabas es cómo la gente tiende a tomar los shortcuts, perdón, amigo. Sí, los atajos. Atajos, sí, perdóneme. Les quiero dar la bienvenida desde mi oficina, que es ahora un salón de clases. Y esto de tomar atajos, tanto lo han visto mis papás en su experiencia tan larga de consejería, pero aquí también en el salón de clases me ha tocado verlo. Y ahorita que estábamos platicando y viendo esto, estaba yo viendo el balance o la similitud de cómo esta práctica de tomar atajos o esta práctica de no vivir en integridad a veces comienza desde edades pequeñas. Claro. Y me ha tocado un par de veces nada más ver aquí, pero aquí estamos todavía a tiempo de corregir. Aquí estamos todo a tiempo de señalar. Y en el ambiente que estamos aquí en este salón es muy, gracias a Dios, es muy tranquilo, muy abierto a ese tipo de correcciones donde se les instruye. Y muchas veces uno piensa, ok, los niños, cuando están pequeños, lo hacen porque, pues por impulsividad, porque es algo que les nace, o porque no tienen experiencia, o a veces no están conscientes de las consecuencias de lo que están haciendo ahorita. Ellos no lo ven porque no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento de, bueno, esto sí, esto no. Claro. Esto lo estamos tratando de hacer aquí en el salón de clases, tanto como en las familias. Entonces, ustedes como padres de familia, ustedes como mamá, como papá, yo creo que a veces no se dan cuenta, pero los niños están viendo, los niños nos ven todo, los niños nos escuchan todo, y para ellos si mamá o papá lo hace, pues es normal, es aceptable. Entonces, a veces como adulto uno tiene que estar consciente que la falta de integridad o la integridad, lo que hagamos, las decisiones que tomamos, van a afectar no solamente a nosotros y nuestra vida profesional, pero también está siendo reflejada hacia nuestra familia, hacia nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros. Entonces, una de las cosas que yo quería invitarlos a ustedes es que vivamos esa integridad, no solamente pensando en que eso es lo que Dios tiene para nosotros, eso es lo que Dios pide de nosotros, eso es alinearnos con el corazón de Dios, pero también es pensar en las generaciones futuras. Desgraciadamente, lo que nosotros como adultos en esta generación, lo que nosotros vivimos no se compara a lo que las generaciones ahorita más pequeñas están viviendo. Ellos tienen diferentes retos y la integridad es una base tan sólida que se necesita a nuestra edad más grande, pero también para los pequeños. Entonces, una de las cosas que me gustaría, pues sí, recomendarles, pedirles, suplicarles es acuérdense de las generaciones que vienen. Acuérdense que esa integridad hay que inculcarla en nuestra casa, en nuestra familia, a donde vayamos y poder solidificar ese enfoque de mantenernos íntegros. Y en el caso del área profesional, en una ocasión a mis papás les tocó estar platicando con una persona donde hablaban, este varón es un ingeniero que trabaja en el área automotriz y era una desesperación de él porque él veía cómo su empresa no era seleccionada. En diferentes países tienen concursos, selecciones, donde tú como empresa dices, sí, este es el proyecto, esto es lo que yo propongo, este es mi presupuesto, esto es lo que yo les sugiero. Y por alguna razón, no importaba si esta empresa, de este ingeniero, fuera más barata, fuera más eficiente, no lo escogían a alguien más. Entonces, al estar, ya saben que la gente se conecta y habla entre todos, se conocen en ciertos rubros. Se llegó a enterar el ingeniero que la persona que elegía los proyectos estaba recibiendo dinero de otras compañías. No nada más financieros, sino regalos, cenas, eventos, boletos para eventos de música o eventos deportivos. Aquí en Estados Unidos ustedes saben cómo eso es muy caro. Entonces, le cayó el 20, como decimos en México, que bueno,
pero yo no voy a andarle dando dinero, yo no le voy a ofrecer, yo no voy a hacer eso para que Al final es una especie de soborno. Sí, sí, literalmente, pero le llaman gifts, le llaman regalos de Exacto. apreciación. Entonces, dijo, bueno, si no puedo entrar, si no, voy a buscar por otro lado. Entonces, sí, Dios abrió puertas por otras compañías, pero esto fue hace más de 10 años. Les tengo la noticia que hace 2 meses, esta persona fue escoltada fuera de la planta porque le descubrieron todas las cosas que había estado haciendo. Entonces, al salir esta persona, le llamaron al ingeniero y le dijeron, ¿sabes qué? Esa persona que estaba bloqueando tus proyectos ya no está. Entonces, lo más seguro es que ya vamos a poder tener proyectos. O sea, era tan obvio, tan abierto que todos ya sabían que estaba actuando mal, pero no se hacía nada a nivel de autoridad en ese lugar. Entonces, finalmente, ya se hizo y están todavía, ahorita el ingeniero está tratando de volver. Entonces, la promesa que mis papás, recuerdo que al orar por este ingeniero le decían, es que tú sigues siendo fiel a Dios y Dios va a recompensar. Tú sigue en tu integridad, tú sigue en esa balanza de la verdad, como decía Daniel, de la integridad, de ser completo. Y Dios, tarde o temprano, y también, bueno, tal vez Dios te está guardando de algo. Tal vez no es tu tiempo de estar en ese lugar o es mejor que no estés en ese lugar por algo. Entonces, Dios siempre tiene un propósito mayor del que podemos ver. Como les digo a los niños, tienes que hacer el zoom in y zoom out. Dios puede ver toda la pantalla, Dios puede ver toda la imagen que está haciendo. Nosotros nos vemos nada más un pedacito en cierto tiempo, pero al pasar el tiempo podemos ver todo lo que está obrando detrás bambalinas, que es Dios realmente el que nos ayuda. Nuestra parte es mantenernos firmes, mantenernos en esa integridad. Y de nuevo les pido, les suplico, piensen en esas futuras generaciones, piensen en los chiquitos que vienen, piensen en sus hijos, adolescentes, adultos mayores o pequeños, porque ellos los están viendo. Entonces seamos ese ejemplo para ellos y confiemos en que Dios siempre va a estar abriendo puertas y cerrando puertas cuando sea necesario. Nuestro trabajo es seguir pisando esos caminos de integridad. Importante en lo que mencionas, Melody, me llaman la atención varias cosas. Primeramente, destacaría la importancia que tiene el caminar en integridad porque le estamos nosotros dejando un legado a las siguientes generaciones, inclusive de manera involuntaria. Y me viene una ilustración a la mente de un papá que recibe una llamada muy lamentable. Le llaman precisamente de una escuela. Le dicen, venga al colegio porque hemos tenido un problema con su hijo y necesitamos hablarlo directamente con usted. Llega el papá y le dice a la directora, pues resulta que los niños del salón de clases de su hijo comenzaron a reportar que no tenían sus lápices. Le faltaba uno, a otro, le faltaba a todos. Entonces decidieron investigar en las mochilas para descubrir que estaban todos los lápices en la mochila de su hijo. Dice, no, pero puede ser. Mi hijo un ladrón, no lo creo. Y entonces dice, necesito hablar con mi hijo. Va el papá y le dice, hijo, te están acusando de haber robado todos los lápices de todos tus compañeros. Y el niño dice, sí, papá, yo los robé. Le dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre robar los lápices? ¿En qué cabeza estabas pensando eso? Y él dice, ¿cuándo te he enseñado yo como padre a robar? Dice, pues nunca me dijiste que robara, pero sí me fijé que te trajiste una caja de plumas de la oficina. Y pensé que estaba bien traerme los lápices de la escuela. Estaba dejando un legado involuntario. Y otra, llega el papá al parque de béisbol con su hijo. Y le dice, por favor, me da 2 boletos para ver el juego de hoy. Y dice la señorita de la taquilla, pues hoy están de suerte. ¿De suerte? ¿Por qué, señorita? Porque resulta que el día de hoy hay una promoción especial. Todos los niños de 10 años y menores no pagan entrada. Así que puede entrar su campeón gratis. Y él dice, bueno, entonces en ese caso me da 2 boletos, porque mi campeón ya tiene 11 años. Y la señorita dice, pues si usted me dijera que tiene 10, yo le creería. Como insinuando que con una pequeña mentirilla podía entrar gratis. Y entonces el papá dice, sí, usted me creería, pero él no. Así que me da 2 boletos. Qué gran responsabilidad tenemos. Y Daniel, tomando como base lo que nos comenta Melody,
¿Qué es lo que has visto en tu entorno en Argentina y en donde te ha tocado trabajar estos desafíos del día a día con la integridad? Mira, creo que hay un gran compromiso de parte de CBMC de que podamos sembrar en nuestros países de Latinoamérica el tema de ser íntegros, de ser honestos, de como dice Melody, de no tomar atajos que pueden ser como canto de sirenas en un momento, y que creo que nos ha llevado a la realidad como continente que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo, bueno, al comentar Argentina, Venezuela, Colombia, este legado que hemos tenido, que de pronto, viste, muchas veces la gente se pregunta, pero ¿por qué estamos así? ¿Por qué hemos llegado a esto? Y que creo que la respuesta está muy ligada al tema de la integridad, del ejemplo. Qué importante el ejemplo que ustedes han mencionado cuando lo recibimos desde nuestras casas. Ujú. No solamente que sea la responsabilidad delegada de muchas veces de los padres en los profesionales, en los maestros que nos enseñan, que muchas veces tenemos tremendo recuerdo de ellos, de cómo han incidido en nuestras vidas. Pero creo que una labor de la iglesia es justamente que los padres sientan esta responsabilidad de inculcar estos valores, tanto de la integridad como otros valores más, y no dejar de pronto la responsabilidad a nuestros educadores nada más, porque yo creo que la batalla cultural que tenemos que brindar en la sociedad, en las empresas, tiene que ser esta, ¿no? Pero si no hay una visión clara también de liderazgo, esto no puede suceder como un derrame hacia abajo. Ujú. Sí, esto es una realidad. Un país en donde las personas se pueden llegar a sentir inclusive satisfechas de haber infringido la norma, de haberse sentido más astutas que los demás. A la postre nos trae a colación lo que vivimos. En América Latina es muy claro, con las vialidades que tenemos, los conflictos económicos que tenemos, no nos está resultando. Cuando vamos nosotros, por ejemplo, a naciones que han tomado como un gran desafío en acabar, por ejemplo, con la corrupción, y quisiera mencionar, por ejemplo, el caso de Singapur, muy cuestionable quizá por la forma en la que hicieron, estableciendo cosas muy, muy crudas, muy rudas, pero al final muy efectivas. Pues hay mejoras en la educación, hay mejoras en la salud, hay mejoras en la vialidad, hay mejoras en todos los órdenes. Ha aumentado la esperanza de vida, una cosa enorme. Básicamente, la integridad da resultados, la integridad o el caminar con ética finalmente trae buenos resultados a las personas, a las familias, a las comunidades, a las empresas, a las naciones. Y en ese sentido, Daniel, tienes mucha razón, estamos como organización haciendo una apuesta por eso, porque creemos en ello. Uno de nuestros líderes fue un hombre que estuvo involucrado en la política de nuestro país, que no es cualquier cosa en la política de México. Imagínate cuando estás hablando de corrupción y cuando estás hablando de integridad, el desafío que eso representa. Estuvo involucrado en la política por décadas. Hoy es un hombre que está completamente abocado al ministerio y él no tiene ningún empacho en llamar a los antiguos colegas, a las personas que están en la política, y él dice, no tengo ningún problema en presentarles el evangelio porque no hay forma de que ellos hayan visto en mí jamás una práctica fuera de la integridad, fuera de la ley. Sé que Dios me usó ese tiempo, fue muy difícil, pero me mantuve. Y entonces, caminando en integridad, me da una autoridad moral que me permite tomar el teléfono, llamarles, tomarme un café con ellos y presentarles el evangelio porque hay congruencia. Y Dios ha usado muy poderosamente a nuestro hermano Pablo Monsalvo, le mandamos un abrazo muy grande.
Y así como él, muchos hombres y mujeres están marcando la diferencia. No nos dejemos vencer. Hay grandes beneficios, no solamente personales, no solamente familiares, sino aún para nuestros países de caminar en integridad. Pues muchísimas gracias a los dos. Una palabra para terminar, una palabra para la audiencia. Melody, ¿qué le dirías en este cierre de este Trasciende 2024 a la gente que amablemente nos está escuchando? Mucho ánimo, mucho ánimo. A veces pensamos que vamos contra la corriente, lo cual sí es cierto, pero no estamos solos, no estamos solos. Sabemos, yo creo que hay un remanente del pueblo de Dios, hay un grupo que sigue buscando a Dios, y en nuestra cultura de América Latina tan bella gente, yo sé que Dios va a hacer un milagro de traer ese avivamiento para nosotros en nuestra cultura, de renovar esos votos de integridad y honestidad en toda nuestra tierra. Ánimo. Gracias Melody. Y bueno, quiero aprovechar para decirle a la gente que amablemente nos está escuchando, si ustedes están considerando, especialmente las mujeres que están en el mundo de los negocios, sean profesionales, sean emprendedoras, sean empresarias, sean mujer luchona, bueno, resulta que el CMC en América Latina está trabajando fuerte con las mujeres y están a punto de arrancar muchos grupos en diferentes ciudades de América Latina. Así que si usted es una mujer en el mundo de los negocios y quiere conocer más de la palabra y quiere más utilizar su trabajo como una plataforma, como un campo misionero para impactar la vida de otros, desde su familia hasta la gente con la que esté trabajando, por favor pónganse en contacto con nosotros para que Melody, con todo el equipo de mujeres que está trabajando fuertísimo en todo el continente, puedan de alguna forma hacer sinergia y hacer grandes cosas. Y bueno, Daniel, una última palabra para cerrar esta transmisión. Yo quisiera decirles un gran secreto, compartir un gran secreto. Adelante. Y es que la integridad se basa mucho en la esperanza. Ok. Gracias, Daniel, para reflexionarlo. Y tenemos, como creyentes en Jesucristo, una esperanza que dice la Biblia, que no avergüenza. Gracias. Muchas gracias por compartirlo, Daniel. Y bueno, animamos a todas las personas que nos están escuchando, están recibiendo esta transmisión en vivo o de manera diferida desde Argentina, que se pongan en contacto en todo el cono sur. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Y si están en cualquier otro país, háganlo, por favor, para hacer parte, hacer equipo con estos principios, llevándolos al mercado empresarial y transformando nuestras naciones, comenzando con nosotros. Daniel, estás en Argentina, muy pegado ya a Chile, y sabemos que hay mucha conexión ahí también con gente en el cono sur. Y bueno, pues gracias, muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias a todos los que amablemente se han conectado. Y bueno, recuerden que uno se convertirá en mil. Bendiciones, un abrazo muy grande para todos. Hasta luego.